El oro, antes de ser vendido, es probado. Vamos a ser probados. Dios sabe lo que tú tienes. Dios sabe lo que tú portas. Pero también sabe que los ataques del maligno son fuertes. Y Él necesita que tú saques, como lo hizo con Job, que tú saques lo que verdaderamente tú eres de Dios, tú eres en Dios. Por eso en una ocasión, porque muchas veces sabemos quién es Dios por lo que Él nos da, por lo que Él nos guarda en el momento, pero muchas veces no conocemos a Dios. Si no sabemos quién es Él por lo que Él nos da, pero no lo conocemos. Por eso el mismo Job dijo, de oídas yo te había oído, Señor, pero ahora que te veo de cerca, que te estoy viendo en mi proceso, que te estoy viendo en mi dolor, que te estoy viendo en mi crisis, ahora puedo conocer verdaderamente quién tú eres. Y hay personas que Dios la tiene que acercar a un pequeño proceso de tristeza y dolor para que miren y se den cuenta que el poder es de Dios y que Él va a sacar lo mejor de ti a través de lo que sucede en tu vida. Por eso no es lo que venga a tu vida el mal, es lo que tú hagas de lo que te venga. Que me caí y mis pedacitos están en el piso. Yo voy a recoger esos pedacitos y me voy a volver a construir en el nombre de Jesús. Quizás no seré la misma en algunos aspectos de la vida, porque la palabra de Dios dice que cuando David cometió lo que cometió, dice que él tuvo consecuencias de su pecado y que la espada nunca salió de su casa. Se levantó el hijo contra él. El hijo viola a la hermana, a la hija de David, y una guerra en la casa de David. La espada nunca salió, pero debemos de contar la historia como es. David nunca dejó de ser rey. Y al diablo le incomoda que aún con pedacitos compuestos, descompuestos, tú sigues alzando las manos y sigues haciendo la obra de Dios y sigues salvando personas a través de lo que Dios ha depositado en ti. El enemigo le molesta eso. El enemigo no quiere ver eso. El enemigo quiere que tú te quedes destruida. Por eso yo creo en la restauración. Dice que nosotros fuimos redimidos. Dios mío, usted sabe lo que significa la palabra redención, comprados. Y si fuimos comprados, quiere decir que estábamos esclavos. Y cuando una persona está... Por eso, miren, hay personas que tienen navajazo en la cara, escuche bien, y están cortados. ¿Usted cree que está cortado? Le está hablando de que usted no sirve, o de que usted es un sinvergüenza, o de que usted es un don nadie. No, esa cortada en la cara están hablando de que usted tuvo un campo de guerra, y de que usted, es verdad que le dieron, pero usted salió victorioso. Con cortada en la cara, pero salió victorioso. Por eso Pablo dice en una ocasión, mire, ustedes hablan mucho, pero ustedes no tienen marca. Por eso no me causen molestia, porque yo llevo la marca de Cristo en mí. ¿Y cuáles fueron esas marcas? A Pablo lo latigaron. Mire, las cartas más importantes de Pablo, para la persona que piensan que solamente tienen que hablar o tienen que brillar en un lugar donde sea expuesto a los aplausos y a todo lo demás, escuche bien, las cartas más fuertes de Pablo, escribió 14, fueron escritas en prueba. ¿Pero qué tipo de prueba? Escuche bien, fueron escritas en cárcel. ¿En dónde tú estás haciendo la voluntad del Padre? Las cartas más poderosas que Pablo escribió, las escribió en una cárcel. Gran parte del ministerio de Pablo fue arrestado en una cárcel, fue preso en una cárcel y nunca menguó, nunca le bajó a lo que él entendía que tenía que hacer para llegar a donde Dios quería, a donde Dios había determinado que él tenía que llegar. ¿Eres un Pablo? ¿Eres un Pedro? ¿Eres un Abraham que tiene que ser probado por Dios? Y dice que después que Dios le dice, pasado un tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Te van a poner a prueba. Tienen que ponerte a prueba para determinar si te pueden considerar
un siervo de Cristo. Ay, Dios mío, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque el respeto, Dios mío, voy a decir algo poderoso. El respeto en el mundo de las tinieblas solo se obtiene cuando vives una vida de rectitud ante el Padre, aquí, en lo expuesto a las personas. ¿Tú crees que el mundo de las tinieblas respeta a un cristiano come con fle? ¿Tú crees que el mundo de las tinieblas respeta a una canta lindo? ¿Tú crees que el mundo de las tinieblas respeta a una persona que predica lindo? No. El mundo de las tinieblas respeta a un hombre y a una mujer de Dios rendida en humillación ante Dios. Y hay muchas personas que tienen que entender que muchas veces no levantar la espada ni levantar la voz es doblar rodillas ante la misericordia de Dios. Hay batallas, me dice Dios aquí, que hay mujeres que no han librado porque no se han ido a la presencia de Dios. Tus nalgas, tus pestañas, escúchame bien, voy a decir algo poderoso. El respeto en el mundo de las tinieblas solo se obtiene cuando vives una vida de rectitud ante el Padre, aquí, en lo expuesto a las personas. ¿Tú crees que el mundo de las tinieblas respeta a un cristiano come con fle? ¿Tú crees que el mundo de las tinieblas respeta a una canta lindo? ¿Tú crees que el mundo de las tinieblas respeta a una persona que predica lindo? No. El mundo de las tinieblas respeta a un hombre y a una mujer de Dios rendida en humillación ante Dios. Y hay muchas personas que tienen que entender que muchas veces no levantar la espada ni levantar la voz es doblar rodillas ante la misericordia de Dios. Hay batallas, me dice Dios aquí, que hay mujeres que no han librado porque no se han ido a la presencia de Dios. Tus nalgas, tus pestañas, escúchame bien, nalgas, tus pestañas, escúchame bien, tu pelo postizo no te va a garantizar que vas a ganar la guerra. En el reino de los cielos esto no importa. El reino de los cielos es un asunto de purificación, santificación, santidad. Ser separado para Dios. Estoy en el mundo, pero estoy separado. ¿Pero qué es separación? Santo, santidad. Te separan. Estando entre todo lo malo, no eres igual a los demás. Por eso cuando tú estás en una delincuencia, los policías conocen a los delincuentes y los policías dicen, este no es de nada. Y los mismos delincuentes saben diferenciar y te dicen, mira mamita, papito, tú no eres de aquí, sigue para tu iglesia, tú no eres de nosotros. El mundo de las tinieblas reconoce sus hermanitos. Y aquí dice que Abraham tuvo que ser probado. Pero ¿con qué fue probado? Con lo mismo que Dios le dio. Con lo mismo que Dios le dio fue probado. Ahora sí te voy a decir algo. Cuando Dios te entra a un desierto, va a depender de ti cuando entras o cuando sales. Yo soy Dios. No, no soy Dios. Pero he aprendido a reconocer cómo debo de salir de los procesos. He sido una mujer muy marcada y procesada y atacada en áreas que usted ni se imagina. Y todavía sigo siendo atacada y procesada. Soy una mujer que vive por la misericordia de Dios. Y por eso hablo como hablo. Y no me importa lo que opinen de mí. Yo sé que Dios está conmigo. Y sé muy bien que Dios me hizo su hija. ¿Por qué? Porque antes era ciega y ahora puedo ver como aquel ciego Bartimeo. Hay procesos que usted tiene que determinar qué es lo que hay que hacer para salir. Y muchas veces están acelerados. Y antes las promesas de Dios eran 20 años, 30 años, pero eran porque la gente duraban 100 y pico de años vivos. Pero ahora las personas se mueren a los 80 años, a los 50. ¿Y para cuándo entonces la promesa que Dios tiene para tu vida? Él debe de dejarte con vida, con salud. Una persona debe de dejarte joven para que disfrute las promesas que Él tiene para ti. Pero hay personas que entienden, no, porque Abraham duró tantos años para recibir la promesa. Señores, Abraham duró muchísimo tiempo vivo. Escúcheme bien, pero usted y yo no somos así.
esta generación en la que estamos viviendo, se nos pasa el tiempo rápido. Entonces usted tiene que entender que la promesa que Dios tiene para usted quizás no ha llegado porque usted no sabe detectar qué es lo que tiene que hacer para que llegue. Porque hay una parte que le corresponde a Dios, pero otra parte le corresponde a usted. Y año tras año, es lo mismo. ¿Por qué? Porque sigue soñando, esperando una respuesta y así se te pasan los años y llega a 50 años, 60, 70, 80. Y cuando viene a cumplirse la promesa en tu vida, ya tú eres un anciano que no puedes disfrutar de lo que Dios tiene para ti. La culpa es de Dios, no es tuya la culpa. Y dice que pasado un tiempo, Dios lo prueba. Abraham lo prueba. Y le dijo a Abraham, aquí estoy, respondió. ¿Habrá alguien que pueda decirle a Dios, yo sé que me vas a probar, pero aquí estoy? Porque muchas veces nos escondemos de los procesos cuando vienen. Y le dijo a Abraham, aquí estoy. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas. Toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas. Lo primero es que Dios te va a probar con algo que tú amas. Quizás pusiste en el lugar de Dios a ese hombre. Porque hay mujeres sí que endiosan a los hombres, a los maridos, y humanizan a Dios. Dios te va a probar con lo que tanto amas, con lo que tanto tú quieres y con lo mismo que Él te entregó. Y dice, escucha bien, oye lo que dice la palabra de Dios. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. ¿Qué es lo único que tienes y lo que tanto amas en tu vida? Dice, toma a tu único hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto, sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Esto me impacta. Dios le da una orden a Abraham, escuche bien. Dios le da una orden a Abraham. Esto es terrible. Dios le da una orden a Abraham y le dice, toma el hijo, el que tanto amas, el único que tienes. Óigame bien, pero me impacta, óigame lo que dice. Toma el único que tienes y llévalo al monte. Oye, toma a tu hijo, el único que tienes, pero ya él tenía a Ismael. Escuche bien, pero ya él tenía a Ismael. ¿Y por qué Dios dice el único que tiene? Porque hay cosas que aunque tú entiendas que es el milagro tanto esperado en tu vida, cuando no conecta con la persona que Dios en su eternidad dijo que sería tu gran milagro, no lo es. Él tenía un hijo y Dios le prometió a Abraham y a Sara. ¿Y a quién? Y a Sara. Una promesa de hacerlos padres. Pero Sara se desesperó. Y Sarai, en aquel momento fue Sarai, le dijo, mira, Sara, yo te voy a hacer madre. Y ella se rió porque no lo entendía. Porque hay muchas personas que se ríen de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hay muchos burladores de la grandeza de Dios. Pero no se están burlando de ti. Se están burlando del mismo Dios. No te están deshonrando a ti. Están deshonrando al dueño de la honra. No te están diciendo cosas feas a ti. Le están diciendo cosas feas. Están deshonrando al dueño de la honra. No te están diciendo cosas feas a ti. Le están diciendo cosas feas al Dios de la belleza. Y ella se rió. Pero la promesa era con ella. Pero ella se desesperó porque pasó mucho tiempo. Por eso te digo que cuando Dios te da una promesa, cuando Dios dice algo sobre tu vida, vas a ser probada. Porque Él sabe que te puedes desesperar en el camino. Dios sabe que en el camino te puedes desesperar. Y Dios te dice que tú vas a ser un gran cantante. Pero la promesa para cumplirse son 10 años. Pero ¿qué pasa? Nunca llegas a ser cantante. ¿Por qué? Porque para tú llegar a ser cantante, Dios te dijo, tienes que caminar 10 kilómetros. 10 kilómetros. Y en el camino para llegar a 10 kilómetros, cuando vas por uno, estás cansado y ves una oferta de uno que toca tambora. Y te dice, mira, yo sé que Dios te prometió a ti ser cantante, pero falta muchos kilómetros. Ven, toca la tambora, que tú estás cansado. Y ahí te detienes con la tambora, 20 años de tu vida tocando tambora. Sin embargo,
no es el propósito que Dios destinó para ti. Lo que Dios destinó para ti es ser cantante. Pero tú, por la tentación y porque el camino se hace largo y la prueba es grande, te detuviste con la tambora. Pero cuando tú vienes a darte cuenta que no es la tambora y vienes y despiertas y tú dices, no, no es la tambora, es que voy a ser cantante, perdiste 10, 15, 5 años de tu vida. La culpa es de Dios, no es tuya. Cuando recapacitas, escucha bien, recapacitaste y caminas 2 kilómetros más, ya vas por 3. Pero en los 3 kilómetros más estás súper cansado. Y te aparece una güira, un güirero, y dice el güirero, mira, yo sé que tu promesa es cantar, tener un micrófono en la mano, pero coge esta güira en la mano mientras tanto. Ahí vienes y coges la güira y duras con la güira 2 años de tu vida. Ahí perdiste 2 años más de tu vida, pero el propósito de Dios en tu vida es ser cantante, tener un micrófono en la mano. Y así te pasas la vida entera hasta llegar al propósito. Y cuando llegas allá, a lo